Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a otra sección de Hazlo tú misma. Mi nombre es David Cisneros, soy licenciado en gastronomía, actualmente me desempeño como repostero y les voy a dar tips de cómo decorar un pastel. También, si gustan saber, soy miembro de la Iglesia Bautista El Calvario, dirigida por el pastor José Ángel Aranday. Hoy vamos a hacer un pastel de chocolate nude cake. Vamos a ver la base del bizcocho de chocolate. Lo que no les voy a enseñar va a ser el betún que vamos a ocupar para decorarlo, ni el ganache de chocolate que va a ser el relleno, pero con mucho gusto les puedo dar las recetas o inclusive resolver todas sus dudas. En un momento más les digo cómo me pueden encontrar en redes sociales. Para esta receta de bizcocho de chocolate vamos a ocupar harina de trigo normal, leche entera de vaca, aceite, huevos, vainilla. En su caso yo estoy usando vainilla transparente y siempre coloco la vainilla en el huevo. Eso nunca ha afectado ninguna receta. Cocoa en polvo, polvos para hornear, azúcar estándar, moldes para pastel circulares. Siempre tienen que estar enharinados con aceite y harina. También les pueden poner pan. En lo personal me gusta siempre ponerles en la parte de abajo ya sea papel aluminio o papel encerado, y en un momento más les enseñaré de qué forma se los podemos poner en una forma sencilla y rápida. Entonces, para la receta del bizcocho de chocolate, esta receta es por medio de batido. Entonces va a ser siempre con globo, el aditamento de la batidora, los huevos en primera instancia, con la vainilla, y el azúcar. Esto lo vamos a llevar a batir por unos minutos a que el huevo doble de tamaño. Si tienen una batidora de mano es el mismo proceso, la única diferencia es que se van a tardar un poquito más. Una vez que el huevo haya doblado un poco más de tamaño, a esto me refiero, cambia de tono el huevo con el azúcar, la textura se hace un poco más espumosa y en ciertos bizcochos el huevo tiene que estar más montado, se le conoce como un punto de escritura parecido al merengue, que mientras ustedes le hagan como círculos o espirales dentro del huevo no se borre tan fácilmente. Pero este bizcocho es más sencillo, solo necesita batirse y elevar su tamaño un poco más. Entonces regresamos a batir a velocidad media y agregamos en forma de hilo el aceite y la leche. En este punto hay que dejar que se bata un poco más nuestro huevo para poder deshacer los cristales del azúcar, ya que en algunos bizcochos si se queda el cristal del azúcar de tamaño un poco más grande o como es el azúcar normalmente, esto nos perjudica a la hora del horneado, generando que el bizcocho colapse rápidamente. Es decir, si abrimos el horno durante la cocción y el bizcocho aún no está 100% cocido, lo que vamos a generar a la hora de abrir el horno es que el bizcocho colapse, se aplaste del medio y entonces pierde estructura nuestro bizcocho. Entonces dejamos un poco más de tiempo batir con el líquido nuestro huevo y el azúcar, unos 2 minutos cuando mucho, y empezamos a agregar los polvos. Los polvos los pueden mezclar desde un inicio, ya sea la harina, la cocoa y el royal. Eso también no influye en nuestro bizcocho. Entonces paramos y agregamos nuestros polvos. Todo esto lo agregamos a velocidad baja, ya que si tenemos la velocidad de nuestras batidoras muy arriba, lo único que vamos a empezar a hacer va a ser un desastre, porque todos los polvos se van a volar hacia afuera en lugar de integrarse en nuestro bizcocho, en nuestra mezcla. Ahora es importante que en el batido de polvos con nuestro huevo no sea demasiado, ya que si abusamos del tiempo de la batidora, la harina como tal tiene una proteína a la cual muchos conocemos por nombre, es el gluten. El gluten como tal no es dañino ni ninguna cosa, simplemente hay gente que es intolerante al gluten y por eso no lo puede consumir. A nosotros lo único que nos hace el gluten en este bizcocho, si lo llegamos a batir de más, es
que nuestro bizcocho, en lugar de ser esponjoso y suave, se empieza a hacer compacto y duro, ya que el gluten, cuando lo buscamos desarrollar, por ejemplo en los panes, nos dan en las masas elasticidad, en lo cual nos va a ayudar muchísimo en el horneado del pan. En este caso no, en este caso solo son unos pocos minutos de mezclado con los polvos y listo, terminamos de integrar con un miserable para poder vaciar nuestra mezcla a los moldes. Como ven, solo integro por último las pocas cosas que se quedaron en las orillas del bowl con el miserable para evitar que nuestro bizcocho se siga batiendo de más. Listo, para poner el papel, ya sea aluminio o encerado, en la base del molde, lo único que necesitamos es un cuadrado. No importa si no es perfecto, si le sale un rectángulo, no importa, es el mismo principio. Lo único que vamos a hacer es llevar el papel a doblarlo punta con punta, a generar un triángulo, y de ahí lo vamos a doblar otra vez a la mitad, punta con punta, siempre quedándonos con la punta en donde están los pliegues hacia nosotros. Eso es lo importante. Otra vez doblamos punta con punta y una vez más punta con punta. Esto se genera un cono, por así decirlo, y ahora lo que hacemos es voltear nuestro molde, poner la punta donde están todos los pliegues, porque si lo ponemos al revés, lo único que vamos a generar va a ser un hoyo en medio de nuestro papel. La punta siempre en el centro de nuestro molde, y de ahí nosotros tomamos la medida de en dónde vamos a cortar el exceso del papel. Es un poquito de desperdicio, sí, pero digamos estos elementos no son tan caros. Cortamos el exceso, desdoblamos nuestro papel. Puede tener un excedente si no nos queda muy bien en el molde. Lo único que hacemos es lo volvemos a doblar y lo cortamos un poco más, como en este caso. Le voy a quitar un poquito más para que embone mejor. Y ahora la parte importante, si llegan a usar papel aluminio, en teoría la parte que no se pega, es decir, la propiedad inadherente del papel, es la parte brillosa. Siempre hay que ocupar la parte brillosa del papel aluminio para tener contacto con los alimentos. Entonces rectificamos, ya queda mejor, embonó fácil, y lo colocamos en nuestro molde. Y lo único que vamos a hacer ahora, las paredes de nuestro molde ya están enharinadas, va a ser pasarle una pequeña servilleta con un poco de aceite a nuestro papel, esto para facilitar la hora del desmolde y que el papel no se nos pegue mucho al bizcocho. De por sí no se pega, pero nada más para evitar complicarnos el horneado. Ahora lo que vamos a hacer es dividir nuestra mezcla en dos moldes. En este caso, como el pastel no es tan alto, lo único que voy a hacer yo es rellenar los moldes con 400 gramos de mezcla. Esto ayudándome obviamente de una báscula. Siempre es más fácil que las recetas estén hechas en base al sistema métrico decimal, es decir, en gramos y kilogramos, litros y mililitros. Aunque para la mayoría de ustedes puede ser que sea más sencillo por medio de tazas, cucharadas y todo este tipo. La receta como tal la van a encontrar, yo creo que en el programa, la voy a mandar en formato con las cantidades exactas en gramaje y en tazas y cucharadas. Ya que tenemos nuestra mezcla del bizcocho en los moldes, ahora lo llevamos al horno previamente precalentado a 180 grados centígrados, aproximadamente de 40 a 45 minutos. Para poder saber si nuestro bizcocho ya está horneado, lo podemos checar de varias formas. La más sencilla es la visual. Esto consta de que nos acercamos al horno, lo podemos mover un poco, nuestra estufa u horno, cualquiera de los dos. El chiste es que la mezcla en el centro no se mueva. Si vemos que a la hora de hacer el movimiento de la estufa, la mezcla del bizcocho del centro se mueve demasiado, le falta todavía mínimo 20 minutos de horneado. Si vemos que se mueve ligeramente, más o menos unos 10 a 15 minutos,
Si vemos que no se mueve, entonces ahí sí podemos proceder a abrir nuestro horno. Esto para evitar que justo si tenemos bizcochos que son delicados y el abrir el horno los perjudica mucho estando crudos, nos podemos evitar que colapse nuestro bizcocho a la hora de abrir el horno. Entonces, lo importante es que veamos que el centro no se mueva. Si vemos que no se mueve, ahora sí podemos hacer de dos formas. Tocamos el bizcocho con nuestro dedo, cualquiera de los dedos los podemos ocupar, en el centro. Si vemos que el bizcocho se hunde y regresa a su forma original, el bizcocho ya está. Si vemos que nuestro dedo se queda marcado en el bizcocho, le falta un tiempo. Y el otro método es picarlos con un palillo. Esto si se quieren saltar el picarlos o sentir el bizcocho con su dedo, es que lo piquemos en el centro y el palillo tiene que salir limpio. Si no ha salido limpio, más o menos igual vamos a tener que contarles de entre 5 a 10 minutos a los bizcochos. Ya que nuestro bizcocho salió del horno, ya una vez que está cocido, tiene que estar completamente frío, si no, no nos va a ayudar a la hora de armarlo. ¿Por qué? Porque nos va a empezar a derretir nuestros rellenos. Lo que vamos a ocupar para poder decorar nuestro pastel va a ser una base giratoria. Estas las pueden conseguir en tiendas especializadas de materias primas, o si llegaran a tener en su casa una que se conoce como Lazy Susan, les funcionaría también. Vamos a necesitar también un disco o una base para pastel, un alisador, esto nos va a funcionar para poder dejar los bordes del pastel completamente lisos, cuchillo sierra para poder nivelar el pastel, también hay niveladores de pastel que son más fáciles de usar, una espátula angulada, también nos podemos apoyar en una espatulina y nos vamos a ayudar más con una manga para poder rellenar y poder poner todo nuestro betún en el borde del pastel. Entonces, hay cosas que necesitamos ver, precisamente que el bizcocho esté derecho para que no nos cueste tanto trabajo y el pastel no quede chueco, porque mientras más chueco esté el pastel, más betún vamos a requerir y más tiempo nos va a tardar. Entonces, este bizcocho está prácticamente derecho, nivelado. Entonces, lo que voy a hacer, como lo que vamos a ocupar de relleno va a ser un ganache de chocolate. El ganache es partes iguales de chocolate semiamargo y crema montada. En este caso, una vez que se combina el ganache de chocolate, lo montamos en batidora con globo y va a quedar una textura esponjosa. Pero como vamos a hacer un nut cake de chocolate con betún de queso crema blanco, nos vamos a apoyar haciéndole un disco o un aro en el borde para evitar que el ganache del centro se vaya a las orillas y a la hora de que estemos embetunando nuestro pastel se vea el chocolate del ganache. Ahora, como relleno ustedes pueden ocupar diferentes tipos. Puede ser ganache, puede ser betún, puede ser crema batida. Ahora sí que ahí lo que ustedes quieran usar. En este caso yo estoy ocupando ganache. Y si ven su textura es untuosa, esponjosa. Precisamente porque lo batimos con globo en la batidora. Ahora lo único que vamos a hacer es esparcirlo por todo el bizcocho de forma uniforme. De igual manera que revisamos el bizcocho, hay que revisar que nuestro pastel ya con relleno quede lo más derecho posible para que no nos cueste trabajo. En este caso solo va a llevar una capa de relleno, pero si ustedes quisieran ponerle más relleno, lo que pueden hacer ustedes es partir sus bizcochos a la mitad y así van a tener más capas de pastel. Y lo que les decía, nos apoyamos de la barrera del betún para que no se salga el ganache y revisamos que esté completamente derecho. Ahora, lo que les comentaba de que para mí es más sencillo usar una base de papel aluminio o papel encerado en el molde, esto para facilitar el desmolde. Lo único que tengo que hacer yo es pasar un cuchillo en el borde del pastel para poder despegar las paredes. Y el bizcocho sale de una forma muy sencilla. Y por último retiramos el papel, ya sea aluminio o papel encerado. Revisamos que nuestro bizcocho esté derecho, este está ligeramente chueco y les comentaba
nos apoyamos de un cuchillo sierra para poder facilitar el corte del bizcocho, porque si no ocupamos un cuchillo sierra, vamos a empezar a desmoronar nuestro pastel. Si se llegan a preguntar cuál es el cuchillo sierra, son los cuchillos que están dentados, es decir, tienen dientecitos que nos ayudan muy fácil a cortar el pan. Entonces, una vez que quitamos el exceso de pan que nos hace que nuestro bizcocho esté chueco, lo que vamos a hacer es, para que quede más derecho, volteamos nuestro bizcocho y lo colocamos en el pastel, revisando que los bordes queden a la misma altura para que el bizcocho no quede chueco. De igual forma tiene que estar nivelado de la parte de arriba y hacemos un poco de presión para generar que se comprima todo el relleno y esté bien por dentro. Ahora, lo que podemos hacer es, con nuestro dedo, levantamos el exceso de betún que se llega a salir por esta parte de que comprimimos el pastel, pero no tenemos ningún problema. Y lo que vamos a hacer ahora es, lo dejamos refrigerar, porque si empezamos a colocar nuestro betún sobre el pastel de todas formas se nos va a mover, porque el relleno no está completamente frío. A la hora que lo refrigeremos, inclusive lo podemos llevar a congelación unos minutos, el relleno se va a compactar y va a hacer que nuestro bizcocho no se mueva. Entonces lo llevamos a refrigeración unos 15-20 minutos, en congelación unos 5 a 10 minutos. Ahora sí, con ayuda de la manga le vamos a ir colocando el betún a nuestro pastel. Y listo, el siguiente paso sería apoyarnos de nuestra espátula angulada. Siempre hay que tener cuidado porque en la primera capa el pastel tiende a desmoronarse un poco después del horneado. Y para los bordes ocupamos ya el alisador, haciendo un giro completo sin detenernos para que no se quede marcado el corte o cada vez que hacemos una pausa en el borde del pastel. Siempre es más fácil hacerlo en una sola vuelta, y en este caso, como es nude cake, el chiste de que sea nude es que se vea un poco el bizcocho, que se transparente. Entonces le vamos a empezar a quitar el exceso del betún. Este betún que nosotros le quitamos lo vamos a recuperar para poder cubrir la parte de encima. Y al igual vamos rectificando que nuestros bordes del pastel estén derechos y que no se vea el pastel ni más abierto de abajo ni más abierto de la parte de arriba, sino que se vea completamente vertical. Ahora, antes de terminar los bordes, vamos a terminar la parte de arriba. Y de igual forma vamos a empezar a girar nuestro pastel, contemplando que el betún se esparza por todo el bizcocho. Y lo importante aquí es que nuestra espátula esté completamente vertical al bizcocho, porque si no tendemos a levantarlo un poco de la parte de atrás o al revés, y en lugar de que el bizcocho quede parejo, nos queda como una ligera montañita. Y ahora seguimos perfeccionando nuestro pastel de los bordes. En los lugares que veamos que se ve un poco chueco, lo único que hacemos es colocamos un poco más de betún. Lo volvemos a alisar un poco con nuestra espátula y regresamos con nuestro alisador.
Y para poder enderezar el borde del pastel, es decir, el exceso del betún, lo único que hacemos es con nuestra espátula bien limpia, lo recorremos de afuera hacia adentro y quitamos esos excesos que se levantaron del betún. Y bueno, para decorarlo siempre es más fácil si ustedes buscan una idea en internet, como yo lo he hecho. Las pueden buscar, ustedes se dan una idea, dicen, lo quiero hacer más o menos de este tipo, y eso les va a facilitar más la decoración. Ahora, los pasteles siempre van a tener un frente, entonces buscamos el frente que a nosotros más nos guste y de ahí empezamos a partir para nuestra decoración. Entonces mi frente va a ser este. De todas formas ahorita se los giro a ustedes para que puedan ver cuál va a ser su frente. Y en este caso la decoración van a ser flores. Las flores las tienen que enjuagar previamente y en base al pastel y a qué tan enterradas las quieran es como las van a ustedes a cortar. En este caso vamos a ocupar rosas, claveles y astromelias. Estas obviamente ustedes las pueden comprar en una florería, no hay ningún problema. El pastel no va a saber a flor ni nada por el estilo. Lo importante siempre va a ser el que sea nuestro frente. Y vamos jugando con la colocación de las flores. No importa que estén botones, que la flor esté muy grande, siempre podemos jugar y lograr hacer que el pastel se vea muy bonito. Y listo. Lo importante es que ustedes jueguen con las alturas de las flores, el follaje, los colores de las flores de igual forma, pero ustedes pueden decorarlo con las flores que ustedes gusten, los tonos que ustedes gusten. Lo que les digo es que ustedes encuentren una idea y en base a ello ustedes la adapten a su necesidad. Y entonces así quedaría nuestro pastel Nude Cake con flores de chocolate. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren hacer el pastel y enseñarme cómo les quedó, con mucho gusto les resolveré todas sus dudas, todos sus comentarios son bienvenidos. Y también agradezco esta invitación al programa de Transformadas a su Imagen. Que Dios las bendiga mucho.